Bienvenidas, bienvenida tú que nos estás viendo a pues a un nuevo encuentro de Ediciones Deliciosas. Yo soy Nares Montero, me alegro mucho de estar aquí porque hoy tengo el gran honor de conversar con una artista fantástica y ella es Mercedes Bautista. Mercedes Bautista, antes de darle siquiera la palabra, eh, se define a sí misma como artista visual que escribe. eh, es licenciada en Bellas Artes, es de nacimiento española, pero reside y naturalizada en México. Ha tenido premios de poesía, premios de arte, hace unas creaciones estupendas de las que vamos a hablar con ella. Bienvenida, Mercedes. Muchas gracias. Estoy muy contenta, muy feliz, como siempre, de platicar contigo. Qué gusto. Igualmente, corazón. Teníamos muchas ganas de este encuentro porque Mercedes y yo somos nuevas amigas. Nuevas siempre hay que estrenar todas las amistades, siempre tienen que estar para estrenar, para ver qué nos descubren nuevo, pero sí que es cierto que tú y yo tenemos una conexión desde hace un montón de tiempo, que la conocíamos, que la sentíamos, que estaba pasando, pero luego cuando nos vimos fue como de ya te conozco, si es que ya te conozco, formas parte de mi vida, ¿no? Es verdad. ¿No te pasa a ti que hay gente que parece que la conoces de toda la vida, ¿no? O incluso de otras vidas, ¿no? Anteriores. Así me pasó contigo también, ¿no? Una afinidad, una conexión, como de esto de leernos así en la mirada y saber hasta qué me vas a decir. No sé si a ti te pase conmigo, pero es Un así. poco sí, un poco, Hasta un poco. hablar. Al menos esta sensación de, bueno, aquí se puede quedar uno a relajarse, a hablar, a crear, bueno, a lo que sea. A lo que hemos venido hoy aquí, básicamente, es a que conozcáis a Mercedes como artista, a que conozcáis, bueno, pues ya sabéis, cuando hablamos con creadoras, con escritoras y con artistas visuales, que nos gusta conocer, bueno, pues su trayectoria, sus procesos creativos y sus piezas, su obra principalmente, ¿no? Hay veces que nos fijamos mucho en las partes personales, en las biografías de las grandes artistas, etcétera, pero se le presta menos atención a la obra. Bueno, pues le vamos a prestar atención a la obra y le vamos a prestar atención a lo que Mercedes quiere decir y dice en sus obras. Yo lo primero que me gustaría que nos contaras un poco es cómo te nace el deseo, la vocación en toda esta cosa tan romantizada también de la vocación, ¿no? Y del querer ser artista. Cómo son esos primeros pasos en la universidad, etcétera, y luego los primeros pasos, sobre todo a nivel de empezar a generar contenido, ¿no? A generar contenido. Fíjate que es que qué moderna soy yo, genero contenido, soy una generadora de contenido, ¿no? Pues ahora las artistas también. Cuéntanos, querida. Pues fíjate que cuando era pequeña, o sea, recuerdo desde niña que me gustaba mucho la poesía, leer poesía, escribir poesía, escribía, siempre tuve como, me sentía de vocación literaria, ¿no? Y intenté, me recuerdo de 7 8 años, como escribir así en las máquinas, ¿no? De escribir antiguas, claro, porque soy de la era digital. Y entonces intentar escribir como cuentos y así, ¿no? Y pues me gustaba mucho pintar también. Entonces era en aquella época, bueno, tengo 55 años, entonces hace mucho, pues era como un hobby, ¿no? Pero no estaba valorado. De hecho, mi familia era, pues qué linda la niña, ¿no? Que le gusta pintar y toda la familia tenía cuadros míos y así. Pero cuando dije a mis padres que quería estudiar Bellas Artes, pues fue una oposición radical, ¿no? Es así, pues te vas a morir de hambre y esas cosas, ¿no? Que te decían, pero lo tuve muy claro ya cuando estaba estudiando COU, que era eso lo que quería hacer. Gracias a un profesor, fíjate, gracias a un profesor, don Isidoro, desde aquí le mando mis cariños, se anda por ahí, que me supo ver, ¿no? Entonces yo quería estudiar astrofísica y él me dijo, oye, pero yo veo que tu pasión es la pintura, ¿no? Que te gusta mucho pintar, ¿por qué no haces la carrera de Bellas Artes? Y yo le dije, ¿existe una carrera de Bellas Artes? No tenía ni idea, imagínate, ¿no?
Y Ajá, bueno, cuando vi que podía estudiar esa licenciatura, pues dije, de aquí soy, ¿no? Y estudié Bellas Artes en la Complutense de Madrid y muy, muy contenta, ¿no? De poder estudiar aquello que me gusta, que me apasiona y que me apasionaba en ese momento. ajá. Y Y en un momento dado te dan una beca y te vas a hacer un proyecto que se tituló Mujer Árbol a México. ¿Cómo fue eso? bueno, pues yo hice una exposición en Madrid que se llamaba Yo que quería crecer, miré hacia adentro y el árbol creció en mí, o miré hacia afuera y el árbol creció en mí, no recuerdo bien. Y mucha gente que ahí ya incorporaba textiles, ¿sabes? Estaba incorporando fieltros en las piezas, porque yo soy de formación pictórica, pero luego fui haciendo como arte objeto, Ujú, objeto poético, o sea, me fui metiendo como en todas esas ramas, ¿no? Multidisciplinaridad y así investigando. Y entonces ya estaba metiendo todo lo que era arte textil. Y la gente que vio esa exposición me dijo, ¿has estado en México? Y yo, pues no. Es que parece, o sea, les recordaba a gente que había estado en México, en mi exposición les recordaba mucho México, ¿no? Entonces de ahí me nació la intriga por este país, ¿verdad? Y llegué con una beca de la Secretaría de Relaciones Exteriores que hay para artistas extranjeros que desarrollen su proyecto aquí en México. Y llegué a la Escuela de Artes en Tasco, que es preciosa, está en una ex hacienda que hay ahí en Tasco, un pueblo increíble, mágico, maravilloso. Entonces llegué a un lugar así que me fascinó y pude desarrollar este proyecto de Mujer Árbol, ¿no? ajá. Y, y ¿Y te nada, y quedaste? pues regresé a España, pero ya muy enamorada de México, de un mexicano también. Y pues ya decidí vivir en México. Eh, sí, venirme para acá porque sí, me gusta mucho su cultura. Sentí que enriquecía mucho mi persona también, fíjate, el entrar en contacto con otras culturas, con otras formas de pensamiento. eh, pues he buscado siempre como muy el contacto con los pueblos originarios también de aquí de México, pero veo que yo ya tenía como eso, ¿no? Como ese interés, por ejemplo, en España, de ir a los pueblos y hablar siempre con las abuelitas, ¿no? Entonces siempre he tenido como eso, ¿no? De cuéntame cómo era tu vida o encontrar esa sabiduría que da la vida, ¿no? La experiencia de la vida y que te pueden contar y develar muchas cosas interesantes y donde hay transformación también en contarnos, ¿sabes? En este pensarnos juntas, tú que dices mejor juntas, ¿no? Pensarnos juntas y pues es un viaje, ¿no? Te transforma y para mí siempre ha sido muy enriquecedor. Entonces ya desde España yo creo que traía eso y claro, llego aquí a México, quedo fascinada por la cultura, las culturas ancestrales de aquí, los pueblos indígenas, eh, y pues empiezo a leer mucho, ¿no? En revistas de antropología, ensayo de antropología, y empieza a aparecer en mi obra pues yo lo digo entre antropología y arte, porque sin tener una formación antropológica siempre me ha interesado mucho la antropología, ¿no? Incluso lo pensaba estudiar como una segunda carrera, como me encanta tanto estudiar, y pensaba, no, pues yo voy a ser una viejita y que esté estudiando, por ejemplo, antropología, ¿no? Me encanta. Entonces leía mucho sobre eso y luego el estar en contacto, ¿no? Con personas, sobre todo abuelitas, que son de pueblos originarios de acá. Por ejemplo, ahorita que vivo en Playa del Carmen, con las abuelitas mayas, que van con sus huipiles bordados y que a mí me parece que ir con esos huipiles bordados, digo, están en un verdadero acto de resistencia, ¿no? Revolución, el ponerse el huipil en esta sociedad donde a lo mejor se les puede marginar por el hecho de manifestar su cultura, ¿no? Sí. Absolutamente. Bueno, ya has apuntado un montón de los valores, de los ámbitos de interés en los que va a estar todo el rato tu obra. A mí me gustan mucho tus piezas, ya te lo he dicho en otras ocasiones. Creo que no estoy cansada de decírtelo, también te lo digo. Me gustan mucho tus piezas, me Gracias. gusta que estén unidas, me gusta mucho, me interesa mucho cómo
las haces corpóreas, con cómo las materializas, con cómo recoges los conocimientos y los pones en valor. Creo que además hay una cantera maravillosa de artistas que lo estáis haciendo, que se está recuperando el textil, bueno, pues con figuras muy grandes. Y vosotras, bueno, hablábamos justo antes precisamente de que empezáramos a grabar, de lo importante además que es ir reelaborando determinados conocimientos que no se, digamos que no deberíamos nunca parar esa máquina, ¿no? De reelaborar unos conocimientos que van a servirnos y acompañarnos para toda la vida, y que sin ellos nos cargamos, entre otras cosas, el planeta. Así es. Fíjate que yo empecé a utilizar el textil también así en este acto joven de rebeldía, ¿no? De decir, es un medio desprestigiado por pertenecer al ámbito femenino, y entonces yo le veía un valor. Mi madre pues tenía un corrillo de tejido, ¿no? Donde iban las vecinas, se reunían en círculo y a tejer, a bordar mientras escuchaban la radio. Entonces vivía yo ese contexto de corrillo de mujeres tejiendo, era igual a felicidad, o sea, porque pues ahí reían, se compartían, se ayudaban, ¿no? Solidaridad es lo que yo he visto, ¿no? En eso. Pero fue hasta que llegué a México que me di cuenta de lo vivo que está el textil todavía, por ejemplo, en pueblos originarios donde todavía se conserva el bordar expresando la cosmovisión, la cosmogonía de sus pueblos, la filosofía. He de decir que todo eso pues corre peligro de desaparecer, ¿verdad? Porque, por ejemplo, aquí en Quintana Roo, el bordado maya, con su significado de cosmovisión y todo eso, se ha perdido. Y entonces quedan los bordados florales y tal, que ya todo lo anterior estaría perdido, ¿no? Pero yo ya desde España venía con esto de esa reivindicación o resignificación del textil, pero sin tener referentes, Nares. O sea, te das cuenta ahí es cuando te das cuenta, es verdad, hay una memoria colectiva, hay una memoria, hay un arquetipos de imágenes colectivos que, a pesar de que se han encargado de borrarlos de manera intencional en la historia de la humanidad, Salen y salen y salen. salen, ¿no? Porque yo, Salen. sin tener referentes, o sea, tú piensas que yo estudié en la universidad hace, pues sí, 30 y tantos años, ¿no? Y los libros de historia del arte que teníamos ahí, pues claro, no, era todo muy hegemónico, lo que ahora llamamos, ¿no? Hegemonía cultural, lo que ahora tenemos palabras para expresarlo, pero yo como jovencita no podía explicar por qué ahí no había mujeres en el libro de historia, ¿no? Yo pensaba, bueno, pues es que son siglos de machismo y ellas abandonan antes de tener, que sería como autoridad para estar aquí en el libro, ¿vale? Y tú te crees esa historia. Luego después descubres que hay un borrado intencional de esas mujeres en los libros de historia del arte, ¿no? Entonces, yo empiezo a hacer textil sin referentes y después descubres, y yo de manera reciente también, muchas mujeres haciendo arte textil, pero anteriores, o sea, no coetáneas a mí, no, o sea, que sí había unos referentes de donde me hubiera gustado beber, ¿sabes? O sea, porque para no repetirnos o para, no sé cómo decirte, para... Hubiera hecho el camino más fácil, ¿no? Quizá. Sí, sí, quizá, ¿no? Y entonces, pero bueno, así son las cosas. Bueno, al final los caminos hay que abrirlos y luego hay que seguir pisándolos y pisándolos y pisándolos para que se hagan caminos. En esto estamos, en seguir pisando las orillitas del camino para ensancharlo, para que más personas puedan pasar por el camino que transitamos ahora nosotras, y para que quien no quiera seguir caminos ya transitados tengan herramientas para ir ahí campo a través del pensamiento, etcétera. A mí me parece muy difícil, es quizá lo más difícil porque ya hay mucho camino trillado, ya hay mucha cosita. No todos son los hegemónicos, eso sí que es cierto, pero ya hay mucho descubierto. En cualquier caso, me gustaría que nos fuéramos un poco, vamos a ir poniendo, o al menos lo pondremos en la edición maravillosa que ya haré,
vamos a ir hablando de algunas de tus piezas, de cuál fue el contexto, ¿no? En qué momento se realizaron y qué hay en ellas, ¿no? La primera que yo tengo aquí apuntada es Bordar Alma, y a mí esto me hace me gusta por muchos motivos. Me gusta porque el bordado como tal significa pretexto, es lo que pones delante en etimología para, es lo que pones delante para agradar, para dar un mensaje luego más importante, ¿no? Pero de alguna manera es esa parte agradable, ¿no? El azucarillo antes de cualquier otra cosa. Y el alma es algo muy intangible. Bueno, muy no, lo más intangible, si acaso. Si es que hay algo más que eso, ¿no? Entonces, ¿de dónde nace este bordar alma? ¿De dónde nace prender eh, las ideas? ¿Qué prendes, qué bordas? Cuenta, por favor. Sí, ay, es que ya habíamos tenido una plática esta de que cuántas ideas se hilan, ¿no? Y el pensamiento divergente, sobre todo como artista, cuando está realizando un proyecto, cuántas ideas están ahí, ¿no? Entonces, Bordar Alma es el título de un proyecto donde están incluidos los huipiles que hice de investigación. Bueno, llegué a México, como te digo, con Mujer Árbol, pero luego estuve como, o sea, ahondé como mucho más, ¿no? En todo esto del textil, y hice una instalación que era mirar hacia adentro con esa imagen que a ti te gusta, ¿no? Del tul, y bordé el poema, bordé un poema en el tul. O sea, estuve 2 semanas en esa sala de exposiciones, recuerdo 2 semanas ahí, casi encerrada, salí a dormir, ¿verdad? No me quedé ahí a dormir. Es en la Casa Borda de Tasco, que es un edificio muy histórico, ¿no? Y entonces colgué del techo un tul y estuve bordando un poema. Al final eso se convirtió en un vestido, ¿no? Enlazado hacia arriba como crisálida, ¿no? O sea, yo me sentía ahí como dentro de la crisálida, y digo, pues también transformando mi ser, bordando poemas, se convierte en un vestido, y era, la instalación al final es vístete mi poema, ¿no? Entonces la gente entraba, se ponía dentro de ese tul, se vestía el poema y leía el poema, ¿no? Y entonces de ahí viene ese gusto por la imagen que tú has visto de bordar alma, que es bordar en el tul, ¿no? Esas transparencias, que es bordar como en lo etéreo, bordar en lo liviano, en lo intangible, ¿no? Con ese símbolo, esa metáfora visual de que estoy bordando en un tul, ¿no? Y entonces de ahí llegó, me acuerdo que hice una exposición en Cuernavaca que era Hilar Alma, en el Centro Morelense de la Cultura. Ay, ¿cómo se llama? Centro Cultural Morelense, algo así. Ay, perdón si no lo digo bien, porque fue hace muchos años. Entonces, Hilar Alma, y de ahí, o sea, me seguía, ¿no? O sea, no, de estas ideas que tienes, Nares, y que no acabas de concretar, tienes que buscarle como más puntos, ¿no? Y entonces acabó siendo para englobar el proyecto de investigación en arte textil aquí en la cultura maya, y englobar todos esos huipiles bordados con poemas, pues es que le puse el título de Bordar Alma, ¿no? Porque se borda para, las mujeres han bordado para proteger, ¿no? Para proteger el pecho, proteger el alma, proteger, o sea, tiene esa simbología también de el bordado de protección, también como de sanación, de curación. Y cuando estás bordando, es muy curioso esto que me decías de las ideas que se hilan, porque es cierto que ocurre esto, o sea, y a mí me pasa que estoy bordando, estoy tejiendo, dejo el tejido para ir a hacer cualquier otra cosa, ¿verdad? De los cuidados diarios que me toca. Y, eh, y regreso al tejido y recupero las ideas. Digo, ay, estaba yo aquí mientras tejía esto pensando. O sea, es como si se hubieran quedado ahí hilvanadas, ¿no? O tejidas o enganchadas esas ideas, de manera que cuando vuelvo al tejido recuerdo lo que yo estaba pensando en el tejido, ¿no? Es Ay, muy eso me parece muy mágico. interesante porque, claro, tejer y todo este tipo de actividades que son muy repetitivas, que piden mucha concentración, pero una vez que ya tienes cierto hábito, se convierten en absolutamente meditativas. No, Sí, no te surgen dudas sobre dónde
pinchar, dónde no pinchar, ¿no? Una vez que Es ya una, estás en claro, ello. es una Entonces, claro, meditación activa, esto que porque yo, dices, sí, sí, perdón, en el proceso creativo pienso, o sea, estoy investigando, estoy indagando, estoy escribiendo, es como si la escritura fueran los bocetos de la instalación o de la obra que voy a hacer. Entonces estoy escribiendo, indagando y tal, y entonces digo, ah, pues esta va a ser la idea. Entonces me pongo en el tejido y es lo que tú dices, ¿no? Es algo concreto, entras en una meditación activa, es interesante todo sí. eso que pasa ahí. Y luego eso es lo que engancha. Quiero decir, Totalmente. yo estoy, cuanto más hablo con escritoras o con artistas, con creativas, lo que más llego a la conclusión es que lo que engancha es ese momento de concentración en el que eres completamente libre y estás despojada de cualquier otra cosa que no seas tú en ese momento, ¿no? Es Es que los increíble, es procesos impresionante. creativos te ponen en eje, ¿sabes? O sea, estás ahí, no hay otra, o sea, tienes que estar como contigo misma, a solas contigo misma, no puedes estar en otras distracciones, estás en eso, ¿no? En el aquí, en el ahora, por eso lo relacionamos con meditación, ¿no? Ujú, Estás y estás como en tu eje, ¿no? ujú. Y no hay libertad sin creatividad, ni creatividad sin libertad. Entonces es, eso que te engancha, lo que tú dices, ¿no? Ese gusanillo y hay mucho conocimiento, ¿no? En los procesos creativos también. Sí. Eh, entonces, Bordar Alma al final acabó siendo un proyecto donde había muchos huipiles bordados con poemas que yo había escrito inspirado en conversaciones que había tenido con las abuelitas mayas, que son mis amigas, son mis vecinas, y entonces con las que hablo el día a día. Y salió todos estos huipiles como, que cuelgan como estandartes, ¿no? En las salas de exposiciones. Nosotras nos conocimos de ponernos cara en un encuentro internacional, porque fue internacional, que propició Ana Vázquez, Ana Musma, amiga en común, de la que luego hablaremos si acaso un poco, Sí, eh, y que además le hicimos una entrevista hace poco, la tenéis en nuestro canal de YouTube, así que si no la habéis visto ya podéis ir a verla. Bueno, o después de ver esta, bueno, cuando queráis. El caso es que en ese encuentro nos conocimos, o yo recuerdo ponerte cara y recuerdo que compartiste, tú participabas de ponente y compartiste unas imágenes, entre ellas esa del Tul, y junto a la del Tul, la otra imagen que a mí se me quedó grabadísima fue todos esos huipiles. Y fueron esos huipiles porque sí que es cierto que aquí, bueno, pues ha llegado la moda del huipil, ¿no? La moda de que, bueno, de que es una prenda relativamente sencilla de realizar, no el bordado, no estoy hablando del bordado, el bordado no es sencillo y no se hace en un momento, a no ser que seas una máquina del bordado, pero en fin. Eh, el caso es que yo me quedé muy impresionada con esos huipiles porque en la fotografía y en la web yo creo que se pueden ver así, están colocados de manera que al quedar expuestos, son como estandartes. Son estandartes de prendas, principalmente femeninas, ¿no? El huipil es una prenda femenina o es es unisex? femenina, aunque mi amiga me dijo que Maya, que a los niños pequeños antiguamente también se les ponía el huipil, o sea, Ujú. los niños definidos con sexo Sí. masculino, ¿no? También se les ponía huipil desde chiquitos como hasta los 6 7 años, Ajá. pero luego es una prenda femenina, sí. Entonces, claro, a mí me sobrecogió por un momento el darme cuenta, ¿no? De la cantidad de capas de significado y lo sencillo que por otra parte resultaba la imagen que te llegaba, ¿no? Y eran unos estandartes bordados de vestiduras que además son bendecidas, ¿no? Están además bendecidas en el sentido de que han sido bordadas con un mensaje muy concreto y como lo que tú decías, con una cosmovisión y como, con una intención filosófica, moral, ética y de situación en el territorio, ¿no? Ajá.
Entonces, por un lado, esa idea de que es un estandarte, ¿no? Que también te puede llevar, quizá de alguna manera, en el imaginario te puede llevar a una cuestión bélica sin la belicosidad en absoluto. eh, y además, teniendo en cuenta que en muchos casos, no, creo que no es en todos, pero en muchos casos el fondo es blanco. Entonces, de alguna manera eran como banderas blancas bordadas también. Entonces, era una cuestión como, esto a mí me representa. O sea, yo quiero llevar esto en modo mayoret por la vida, así, Ay, ¿no? gracias, gracias por lo que estás diciendo, Pero porque sintoniza mucho, ¿no? Con la sensación que yo tuve al hacer esto, porque es desde mi respeto, o sea, valoro mucho, ¿no? Como la riqueza cultural que aporta todas estas culturas y soy de las personas que piensa que hay que mirar un pueblo un poco bastante si queremos salvar la humanidad, a los pueblos originarios y su conexión con la naturaleza, ¿no? Cómo viven su conexión con la naturaleza y cómo entienden el tiempo de otra manera, el espacio-tiempo de otra manera. Y todo ese contacto que ha sido desde el cariño, ¿no? Este, pues como a mí me ha transformado y esta obra es producto de, como de esa transformación. No, no quiero que parezca apropiación de su cultura, ¿no? Por de eso hecho lo has hecho son con ellas. Ajá, por eso, claro, por eso son poemas míos, ¿no? Donde no hay apropiación de sus formas o de su contenido, sino ese gran descubrimiento que pienso que es para la humanidad de esta segunda piel del tejido y sí es ese acto sagrado de tejer, de bordar, ¿no? Que yo creo que estaba muy perdido y que yo también he idealizado, ¿no? Buscando en estas revistas de antropología. Y creo que si vas ahora a una comunidad maya, pues no vas a encontrar todo esto que te estoy contando, ¿no? Va a ser muy difícil, pero quedan cosas de su mirada, ¿no? De cómo miran ellas el mundo, de su ritualística, ¿no? Con la naturaleza, ¿no? Y entonces, pues sí, yo ahí bordé esos poemas pensando en esto, ¿no? Quizás son estandartes no de guerra, sino de estandartes de cómo estar de otra manera, ¿no? En lo vivo, ¿no? Y ya, pues intenté como una estética, una simbología, una metáfora visual, y ya quien tenga interés, pues puede leer el poema que aparece ahí, ¿no? Pero a veces está como cifrado también. No todo puede ser fácil. A mí me parecen también, fíjate, aunque yo señalaba la parte bélica sin nada de belicismo, pero sí claro, sí como manifestación. Sí como manifestación y como pancarta, ¿no? Como lema, Ajá. ¿no? Tú ya lo has dicho antes, el vestir, si invitabas a gente que se vistiera con tu poema, esto es investirte a ti misma, ¿no? Con tus propias palabras. De alguna manera también está conectado con esta cuestión de sé lo que piensas, sé lo que dices, sé lo que comes, sé lo que, ¿no? Estar completamente alineada. Que por otro lado, esto ya lo hablamos el otro día en un encuentro que tuvimos para la feria del libro, la primera feria virtual del libro centroamericano, pero encontramos ahí una correspondencia absoluta con muchas de tus piezas y los chakras, ¿no? Es verdad. Tienes una pieza que es de tripas corazón y ahí están mencionados dos chakras. Vamos a ver otras piezas en las que o bien la importancia está en el chakra de la garganta o en el no sé, yo no sé cómo se llaman correctamente porque no me quedo con ningún dato de la vida, pero o con el sexual o con el intelectual, ¿no? O con el espiritual. En cualquier caso, eso está como todo el rato vertebrando de una manera muy equilibrada tus piezas. Nos has hablado de conocimiento milenario, nos has hablado de memoria, de recoger la memoria de los demás, ¿no? Que es como el verdadero fruto de lo que somos, del árbol que somos también, con esta mujer árbol con la que empezábamos. Eh, Estamos hablando ahora de cómo se han materializado, se hacen corpóreas las ideas. Eh, Hay otra pieza tuya que me gustaría que habláramos de ella porque sé que nos va a traer
ahondar en otros temas que nos interesan y que tú ya has venido apuntando, que es donde habita el corazón del cielo. El corazón, además, que se repite también en varias de tus piezas como un elemento simbólico absoluto. Cuéntanos cómo fue esto, porque está absolutamente emparentado con esto que nos decías de las abuelitas, de la memoria, ¿no? Sí, sí, sí. Fíjate que ahondando, ¿no?, en los escritos, lo que te digo, ¿no?, el interés por las culturas ancestrales, pero también, por ejemplo, en la mitología griega, que también tenemos textos muy interesantes relacionados con el tejido, con el bordado. Me estaba Absolutamente. recordando, ahorita que Fundacionales. hablas, ajá, claro. Y aquí hay muchas diosas que está asociado el tejido con la maternidad, con el cultivo, o sea, todo eso está como muy unido. Entonces vas encontrando como todo este enlace, no solamente de las culturas ancestrales aquí, sino de las culturas ancestrales en Europa y en muchas partes, ¿no?, del mundo. Y cómo las mujeres, porque creo que sí pertenece al ámbito femenino, hemos tejido y bordado para expresar nuestras ideas. Porque Bueno, mientras hablabas, se me acordaba por ejemplo, en Chile, ¿no?, que andan mujeres bordando y expresando la represión y así, ¿no? Muchas mujeres siempre, algo tiene el tejido que, que te permite expresar, no sé, de otra manera, ¿no? Rian, Desde dentro. Rian Eisler, perdóname que te corte, Sí, 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 es que en el Cáliz y la me Espada acordaba de esto. cuenta. Es que sé que es de antropología y sé que te va a gustar, así como el detalle. Pero en este libro, El cáliz y la espada, que es de los años 80, cuenta cómo, sobre todo en el contexto de la isla de Creta, que es el territorio donde hasta más tarde se mantuvieron la cultura preindoeuropea, cuenta que hay determinadas actividades que venían directamente de la cuestión sacra, de cómo se sacralizaba a la gran diosa. Ujú. Y entre esas actividades está, por supuesto, el hilar y está el hacer cerámica. Entonces hay vestigios de que esas actividades, junto a otras, pero artesanales, estaban destinadas principalmente a la gran diosa, más allá, y estaban sacralizadas como bendiciones eh, que había que ofrecer a la madre tierra o a la grandiosa, como decía luego, como decía antes de esto, Marilla Gimbutas, ¿no? Y a mí me gusta mucho precisamente pensarlo así, de repente es como, hombre, esto nos da una perspectiva muy distinta y muy distinta con respecto a qué significa y a quién, al cómo mantener según qué actividades ha hecho que, bueno, pues que no se caiga tan fácilmente en la locura misma de estar en un sistema que nos aprisionaba Claro, y desde fíjate siempre. que esto que estás diciendo, que me parece súper, súper interesante, hilvana teje con lo que me preguntabas de dónde habita el corazón del cielo. Porque donde habita el corazón del cielo ese nombre lo encontré en el Popol Vuh, que es uno de los libros sagrados de la cultura maya ancestral aquí, y habla de el corazón del cielo es el huracán. Estoy en zona de huracanes, ¿no? Claro. Entonces el huracán que se mira no como un destructor, sino como que la vida está así, ¿no? O sea, se destruye para salir algo nuevo, ¿no? Como regeneración. Y ese concepto cíclico de vida, muerte, que está muy integrado y muy conectado con la naturaleza y que en Occidente nos han dejado como un tiempo lineal, ¿no? Y entonces para mí es como un tiempo lineal cargado o sea, carente como de contenido, no sé, algo así me pasa, ¿no? Mientras que si pienso en el tiempo cíclico, lo hilo mucho con todo esto que estás diciendo y el huracán, ¿no? El corazón del cielo, el tiempo cíclico, vida, muerte, todo integrado y lo hilo con la diosa también, ¿no? La diosa cíclica que mira pues los ciclos de la naturaleza y el tejido, yo creo que ahí mete otro concepto de tiempo y espacio diferente, nos produce
algo produce, ¿no? Entonces, Corazón del Cielo, lo que hice fue bordar muchas calaveras de manera obsesiva, porque ya te he contado, ¿no?, que el cuerpo de lo poético en mi obra es muchas piezas, ¿no?, así como fragmentos que luego después cobran forma, ¿no?, en un cuerpo, ¿no?, como decíamos el otro día, en un cuerpo metafórico. Y aquí lo que hice fue pues bordar muchas calaveras con poemas, con simbolismos, y fue en una época en la que mi madre enfermó de cáncer. Y Ujú. entonces yo creo que fíjate, el hacer esa obra que me llevó muchísimo tiempo, porque el tejido es de tiempo, em, pensando sobre la muerte, o sea, mirando a la muerte, eh, porque ella estaba en esos procesos de sanación, que al final murió. Y yo acabé esta obra, mi madre murió, y yo siento que me ayudó a enfrentar esa muerte, porque además mi madre estaba en España, yo estaba aquí. Yo fui mientras ella estaba enferma y estuve con ella y pude hablar y todo, pero finalmente ella murió estando en Madrid, yo aquí, y Ajá. en el camino de que tomé, ¿no?, el avión para llegar a Madrid, pues ella murió. Pero siento que toda esta reflexión, todo este tejido, pensando en la muerte, estas calaveras que estuve bordando, me ayudaron a entender ese, ese, ese paso, ¿no?, de trascendencia, ¿no? Y Ujú. cómo mucho en la cultura occidental estamos de espaldas a la muerte, y cómo hay otras culturas que la integran, ¿no? Y a mí me gustan, ¿no?, estas otras culturas que integran, y México pues es una de las culturas que la integran súper bien, ¿no?, y te hacen entender muchas cosas. Y Sí, te ponen sí. una filosofía de vida diferente, ¿no?, para todo. Sí, si algo tiene de buena la globalización es esa, es poder entender cómo otras personas gestionan, bueno, lo que a nosotros nos cuesta. Ujú. Porque hay personas que tienen facilidades para cosas que yo no sería capaz de hacer jamás, pero fijándome en ellos pues, y en ellas, pues puedo hacerlo, ¿no? De ahí la importancia de los referentes. Entonces, eh, mm, todos sabemos hacer algo y bueno. Nunca nada es del todo bueno, del todo malo, ¿no? Nada es maniqueo, así como dos caras y ya está, no, no, está ahí. Hay todo, hay todo el rato una continuidad, como tú decías, con esa cuestión circular. Eh, Hemos hablado de dónde habita el corazón del cielo, y habías empezado también a comentarnos algo que me interesa ir a lo que vayamos ahora a ello. Es tu pieza en concreto del altar de las semillas vulva, por esta cuestión que además hace el arte constantemente, que es sacralizar, ¿no? A veces también desacraliza, pero claro, una vez que tú materializas una idea, una vez que se pone en un marco, en un libro, en un formato para que otros la vean, no es eso ya sacralizar, ¿no? No Ujú. es hacerlo visible para todos, o para todos aquellos que se puedan acercar a verlo, vaya, ¿no? De Claro. alguna manera no oramos cada vez que abrimos un libro o que vamos a un museo. Pues sí, porque lo sagrado está, yo lo veo mucho en la actitud que tomas frente a algo, ¿no? Entonces, o sea, como, no sé, habría que buscar, tú que buscas bien las definiciones de sagrado, ¿no? Porque yo me siento, cuando estoy en el proceso creativo, me siento ante algo sagrado, ¿no? Cuando hice el altar este de las semillas vulva, pensaba mucho en cómo somos pertenecientes al cuerpo de la madre tierra, cómo hay formas de la naturaleza que están en nosotros, ¿no? Y lo veía muy claro, por ejemplo, en las semillas, con sus formas de vulvas, ¿no? Y entonces pues hice toda esta mesa, este altar, donde puse las cerámicas mezcladas con textil, y estas cerámicas están hechas en base a moldes que hice a semillas o inspirado en semillas o en formas de la naturaleza. Y bordé, pero me sentía como ante lo sagrado de la existencia, ¿no? Ante
No sé cómo, no, habría que buscarlo, Nares, pero Pues yo mira, así, es que lo estoy buscando, no te lo va, va. pierdas. Sí, porque me sentía, fíjate, cuando monto esa mesa, que ya la he montado en varias salas de exposiciones, la primera vez que lo mostré fue en el Museo de la Cultura Maya en Chetumal, aquí en el estado. Y entonces me pusieron una mesa enorme en un espacio museístico muy bonito. Y entonces yo sacaba mis piezas de cerámica y te juro que yo sentía, o sea, pero no por el valor de mis piezas, ¿sabes? O sea, no porque diga, ay, es que he hecho la obra más maravillosa del mundo, no, ¿sabes? Sino porque yo sacaba la pieza y recordaba esto de la memoria del barro, ¿no? Como, o sea, cómo el barro es una conexión, yo qué sé, con una misma, pero así como conexión con toda la humanidad, ¿no? Y entonces yo ponía ahí las piezas en todo un ritual. De hecho, este sería un performance del que dices de culto oculto, ¿no? Yo haciendo eso, porque así me lo tomaba, ¿no? Es que ya hablábamos Nares y yo, para los que nos quieran y nos están escuchando, que hago performance privados, ¿no? Entonces, este sería un performance, ¿no? Imagínate, ¿no? Con las cerámicas que son casi las agarro como un bebé y las voy poniendo ahí y cada una tiene su posición, o sea, que no vaya otra persona a ayudarme a montar porque la va a colocar en un lugar, estoy neurótica, ¿verdad? La No, va a no. colocar seguramente en un lugar que no me guste, ¿no? Entonces, eso lo tengo que hacer yo, entonces tengo que hacer, entonces imagínate, ¿no? Y como te digo, hago 200 piezas, entonces imagínate colocar ahí todas las piececitas con su tejido, su significado, su simbolismo, los hilos rojos, siempre porque el tejido es rojo, no sé por qué, es la manifestación de mi inconsciente colectivo seguramente. Y entonces te sientes ante lo sagrado, porque no estás pensando en ti misma cuando hago esto, o sea, yo pienso en la naturaleza, ¿no? Y aquí el poema de Madre Nuestra también toma cuerpo porque lo bordo y cruza la mesa y se extiende por toda la sala de exposiciones el poema de Madre Nuestra. Porque el poema de Madre Nuestra, yo mi idea la hice como muy, o sea, la primera parte muy consciente, que es decir, a ver, paralelo a Padre Nuestro, donde veo mucho de que si pecado, que si culpa, que si tal, y nos ha construido esta mentalidad que tenemos, ¿no? Y que en lo particular pienso que nos ha hecho mucho daño a las mujeres, ¿no? Cómo nos ha construido cómo nos han construido desde el catolicismo, ¿no? Nuestro género, bueno, desde el sistema patriarcal, digamos, ¿no? Entonces yo pensaba, otra manera de orar, otra manera de decir, o sea, no hay culpa, no, o sea, no hay tentación, solo la alegría de lo vivo. Relacionémonos de otra manera, hagamos comunidad de otra manera, hagamos tribu de otra manera. eh, pues mira, mi cuerpo son las semillas, mi tronco es el tronco de un árbol, ¿no? Y todo eso yo pensaba y ante esas ideas, pues te inclinas, digamos, no te inclinas, sino que muestras como respeto a lo sagrado. Y que no, y quitarnos esa mentalidad antropocéntrica en la que el hombre es el centro del universo y de las demás especies, a los demás estamos en la pirámide hacia abajo y no dependemos unos de otros, ¿no? O sea, ir cambiando nuestra mentalidad porque si no, yo veo pues que el futuro de la humanidad está bien incierto, ¿verdad? Si no cambiamos todas estas Bueno, incierto o está asegurado mal. sí. Está mal asegurado, quiero decir, yo, claro, yo estoy convencida de que el futuro, dentro de que todo tiene que morir, incluso este mundo, tal y como lo conocemos, pero yo creo que hasta que eso se decida, que probablemente nunca esté dentro de nuestro control, eh, lo cierto es que el futuro de la humanidad puede ser peor. ¿Y qué peor futuro de la humanidad es que solo se salve una pequeña parte? Una pequeña parte, bueno, pues es verdad, son semillas, pero se perderá todo lo demás, se perderá todo lo que somos, ¿no? Siempre hay un sacrificio y que casualmente los sacrificados siempre y las sacrificadas siempre son las mismas. Uh-huh. Siempre es el entorno, lo que tú decías, ¿no? Todas las especies eh, que pensamos que están a nuestro servicio, ¿no? Como si el mundo fuera nuestro supermercado
y hubiera alguien, pues no sé, alguien invisible reponiendo las estanterías de nuestro supermercado. No, no hay, ese ser invisible reponiendo no existe, ¿no? Tenemos que hacer bueno, pues que tenga la posibilidad de seguir con vida, porque es la única reposición real que hay. Después de este altar de semillas vulva, de la necesidad de sacralizar, de que los símbolos femeninos estén en un lugar cuanto menos igual igual desagradados que los masculinos, no deteriorados, no sé cuántos, porque hay que ver la cantidad de mensajes que seguimos oyendo a este respecto. Por aquí cada vez se oyen menos, bueno, no sé si decirte que menos, pero hay cierta tendencia a ir cambiando de mensaje, pero anda que no nos han dicho veces que si que utiliza estas compresas, que si el olor de tu tal, que si no sé cuántos, que si al final, hace poco alguien me decía, ay, es que ahora se pintan chichis por todas partes y es como de, bueno, ¿y qué problema hay? Claro. ¿No? Que esta cuestión de reivindicar, bueno, pues lo femenino como algo positivo y no sucio y no impuro y no eso, ¿no? Y desacralizarlo, que es lo que tú haces con esta pieza. De aquí nace o nació, porque yo sé que hay piezas compartidas de una y se van trasvasando de una a otra. Para mí tiene que ver también con ese hilo rojo, con esa cuestión de que todas tus piezas son partes del mismo cuerpo, ¿no? El otro día sí que comentábamos porque hicimos en esta feria que ya hemos comentado un mini encuentro que Mercedes tituló El cuerpo de lo poético y yo indicaba brevemente al principio que la palabra cuerpo viene del latín corpus, que evidentemente significa principalmente el torso humano, ¿no? Pero que además se refiere a un conjunto de sistemas independientes que juntos constituyen otro principal. Claro, el tema es que hay veces que, o sea, no todo funciona igual que parir, que ya sale el cuerpo entero y tal. Hay otras maneras de ir creando poquito a poco, y luego el cuerpo entero se verá cuando esté completo. Pero claro, ¿cuándo se termina una obra, no? También decía, no creo que era Paul Valéry, que un poema no se termina, se abandona. Puede que me esté confundiendo ahora mismo muchísimo de los datos, pero buscáis la frase maravillosa del poema que no se termina, que se abandona, y Google os da la respuesta correcta. No hace falta que os la dé yo. O sea, de verdad que no me lo he inventado. Ahí os lo dejo. Pero con esto pasa lo mismo, ¿no? Que al final una obra se termina, ¿no? O como en tu caso se sigue, se continúa y se continúa. Digamos que acabas como el objeto, ¿no? En el caso de que estés haciendo objeto, pero continúa. Si te das cuenta, pues los artistas pintores y pintoras también es como el mismo tema, ¿no? O sea, creo que el artista se repite mucho, porque como no está definiendo de una manera lineal, ¿sabes? Sino que es con un tema, el desarrollo, como tú dices, ¿no? Pero dices, estoy aquí, pero tiene esta otra parte. Y entonces para esta otra parte otra metáfora visual, ¿no? Entonces todo está como entrelazado, pero además no sabría decirte dónde empieza el hilo rojo y dónde acaba. O sea, es así, es un tejido realmente, ¿no? Es como una urdimbre que se va creando. Porque yo ahora, por ejemplo, estás hablando y me acordaba, digo, anda, no he dicho que en el proyecto este de Donde habita el corazón del cielo, yo estuve entrevistando a mujeres parteras tradicionales. O sea, paralelamente a todo esto, En fíjate, o las sea, calaveras, tú estabas haciendo una entrevista a estaba mujeres parteras. entrevistando a mujeres parteras Wow. tradicionales porque pues tengo una vecina que es partera tradicional. Entonces ella pues ya me presentó a otras parteras y entonces yo le estuve hablando con ellas, o sea, entrevistando, que es dialogando, siempre desde el respeto, les cuento lo que estoy haciendo, entonces se entusiasman más y me cuentan más. Porque fíjate que ahí en ese proyecto de las calaveras era como la mujer, es que me lo has recordado porque has nombrado lo del parto, ¿no? Lo de parir el Sí, cuerpo claro. entero. Y digo, anda, pues no he contado esto. Te lo cuento ahora para que Claro. veas que en un solo proyecto hay como
muchas facetas, ¿no? En el parto te enfrentas a la posibilidad de muerte. O sea, hay Absolutamente. un punto liminal ahí, o liminar, o no sé cómo se quiere decir, límite. Entonces, es muy interesante porque a las mujeres nos han quitado en la cultura occidental mucho esta decisión sobre cómo parir. Y si te das cuenta, no sé cómo está en España, pero aquí, por ejemplo, en Quintana Roo tenemos el índice de cesáreas más alto que hay en todo México. Y es porque no se atiende el proceso de parto, o sea, no se tiene la paciencia, ¿no? Si el doctor le toca a las 2 se queda con su esposa para comer y esta mujer no da luz, no va a parir, pues la da una cesárea. Entonces no se atiende un proceso de parto que lleva su tiempo particular, que, ¿sabes? Entonces incluso la posición de parir no es la adecuada, porque tú estás ahí, pues sí, lo que Tumbada. hacía Y lo antigravedad, ¿no? suyo es que la gravedad haga su Claro, trabajo. lo suyo es que te pongas en cuclillas, ¿no? Y todas estas cosas están de reflexión y yo siento que se quedan en el tejido, que ahí están, ¿no? Y lo que pasa es que de un proyecto salen otros. Ujú. Entonces al final es todo como unas ramificaciones, urdimbre, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora no sé qué me preguntaste porque me fui hacia Nada, otra vez por las estábamos, partes. claro, yo aquí estaba hilando el altar de las semillas de las semillas vulva con otro proyecto tuyo que es Risa Mágica, Semilla Creadora, en el que Ah, también están estas semillas hechas a través de la cerámica, ¿no? Y que ujú. comparten Sí, de alguna manera, van y del... bordado, ajá, y están Esto es. bordadas también, y bordé risas de niños también, en esta reflexión de que ahí ya estaba yo pensando, mira, ante todo esto de lo que estamos hablando, ¿verdad? De esta expropiación del cuerpo femenino y tantas cosas, ¿no? Que podríamos hablar que hay de reflexión y de conocimiento haciendo una metáfora visual. Pues yo decía, mira, pues la posición es esta risa sabia, ¿no? De resistencia. O sea, yo dije, al final, pues vamos a posicionarnos en la alegría de vivir, ¿no? Y entonces de aquí sale la exposición de la alegría y otros actos de resistencia, y donde están bordadas como estas semillas, las risas de las semillas de los niños, ¿no? Elegí niños porque digo, ellos todavía no están, no tienen colonizada su mente, ¿no? Y entonces esa sonrisa plena de los niños. Y así, ¿no? Entonces, y relacionar también lo que es la semilla con la risa, ¿no? Con ese tomar conciencia y conciencia de posicionarse en la vida y resguardar lo vivo, que finalmente tenemos que resguardar las semillas, o sea, proteger la semilla y que todos somos esa semilla, tenemos dentro una semilla potencial creadora. Y entonces tenemos la responsabilidad de hacerla florecer. Y aquí viene lo de bordar alma, ¿no? ¿De qué color bordó mi alma? ¿No? Entonces, si te das cuenta, todo está así como bien liado, amiga, ni por dónde sacarle, A mí me gusta, ni a mí por dónde me hablar. gusta mucho eso porque además es que para mí las risas, es la risa como tal, el humor, es la semilla que me salva, ¿no? Y la semilla Sí, que me florece, porque da igual en qué situación esté, si consigo que la risa se haga presente en mí, esa situación está salvada. Está sí. salvada para mí absolutamente, ¿no? Yo así voy por la vida, ¿no? Hay gente que dirá, pues esta mujer siempre va a ir sonriendo, pero te juro que es así como el estandarte, ¿no? El tomar ese posicionamiento y cómo la risa sana, ¿no? Mm. Cómo te sana, cómo te salva y cómo hace el mundo a los demás mejor también, ¿no? Y a uno misma, a una misma. Cuando contabas con respecto a donde habita el corazón del cielo, tu proceso con respecto a la muerte de tu madre, te escuchaba después con el altar de las semillas vulva, etcétera, también se me venía a la cabeza la muerte de mi propia madre y cómo lo viví yo. Y, y menos mal que la risa, menos mal que la risa. Quiero decir, eh, fue el momento de mi vida en el que más clara he tenido
he tenido todo, ¿no? Y además yo me acuerdo que no paraba de repetirme todo el tiempo. Es que lo único que puedo decidir en la vida es, y en este momento, es cómo estoy para con el momento. No puedo decidir Exactamente. nada más, no hay nada que esté en mis manos. Yo puedo cuidar, si acaso puedo, claro, y mi actitud frente a la vida y frente a los demás, ¿no? Así es. Y claro, hay veces que eso puede pesar, pero lo sigo viviendo casi como una liberación cuando me acuerdo, ¿no? Espera, ¿qué actitud estoy tomando, ¿no? Que hay veces que no te das cuenta de que estás tomando una actitud de mierda, también os lo digo, y tenemos derecho, ¿no? Sí, Pero, sí. pero qué importante, quizá hacerse maduro es eso, es decidir, esta es la actitud que quiero, Ah, mira, ahí está. que quiero Está tomar guay. frente a la vida y a lo que suceda. Ujú. Eh, ahora estás con un proyecto que viene a llamarse, a ver si me lo he apuntado yo aquí, Calladita te ves más bonita. Ajá, bueno, Calladita te ves más bonita sería una de las piezas De que he risa mágica. desarrollado. Ajá, no, No. está dentro de este proyecto que todavía no tiene como un título general. No sé si le pondré de tripas corazón o porque estoy pensando mucho, llevo tiempo ya, mientras hacía los otros proyectos, pensando mucho cómo el lenguaje nos construye, ¿sabes? Y cómo nos ha construido en ciertas creencias limitantes. Y entonces, pues nada, pues he estado leyendo, claro, el lenguaje construye pensamiento, cómo estás pensando, pues así actúas. Y entonces me he dado cuenta de muchas frases que como niñas, pensando en cuestiones de género, nos han dicho y que nos han marcado, ¿no? Parece que no, pero son como maldiciones, ¿no? Así ciertas maldiciones, así como mi padre me dijo, pobre, que me iba a morir, ¿no? Por ser artista, te vas a morir de hambre, ¿no? Y siento ahora, digo, ay, es que lleva, o sea, te puede cargar eso, ¿no? De cierta responsabilidad o de cierto miedo, Y ¿no? de dudas, claro, y de un De miedo dudas, tremendo. y qué diferente es decirte, pues ánimo, venga, Y no otra sé. cosa no, pero los humanos materializamos nuestras ideas, entonces hay que Claro, tener claro. cuidadito con cómo se utiliza el Sí. lenguaje. O por ejemplo, este calladita te ves más bonita me traía rondando, ¿no? La cabeza mucho tiempo y al final lo construí en una metáfora visual que es en un huipil que me regaló una amiga, pues bordé esta frase, ¿no? De calladita te ves más bonita y alrededor hay una serie de semillas vulva bordadas, ¿no? También así como en altar, ¿no? En algo así como sagrado, porque pienso que el arte tiene como esta función social, digamos, ¿no? De hacer conscientes ciertas cosas, ¿no? Y de manifestar ciertas cosas y que tú te plantees, te cuestiones, aparte de que el arte es conocimiento también y es sanación y es muchas cosas, ¿no? Pero entonces yo pensaba en esta metáfora visual como un acto de sanación de esta frase donde se asocia pues la belleza con no manifestarte, con el silencio, con que las mujeres no hemos sido nombradas muchas veces. Por eso yo estoy muy a favor del lenguaje inclusivo, amiga, y sí lo lucho en el sentido de que os nombren, no admito, o sea, no admito. Claro que admito, ¿no? O sea, todo el mundo. Pero quiero decir que me gusta que se nombre. O sea, me gusta decir todos y todas y todes. Remarcarlo, remarcar Ajá, determinadas cosas para que porque entre la digo, idea en los claro, cerebros porque de la claro, gente. es que no existimos porque Si lo oyes, está. claro, nunca no se nos nombra, ¿no? Y venimos, yo a mis alumnos les explico, les cuento varios cuentos que son largos, entonces no lo voy a contar aquí, ¿verdad? Pero para que se den cuenta de que hacemos cosas heredadas que ya no tienen sentido, ya no tienen significado. Claro que antes, por ejemplo, recibes una carta de la escuela, no sé si en España pase, pero aquí, por ejemplo, ponen padre o tutor, no te nombran. Entonces yo les explico, pero esto es una concepción jurídica, ¿no? Porque para madre existe un nombre. Debería poner padre, madre, tutor o tutora. No, o sea, no, y que no me expliquen que es por ahorrar, economizar, perdón, no. O sea, es que antes no se nos ponía, pues porque las madres no teníamos, ¿cómo se dice? Patria potestad Patria potestad, sí. sobre no podíamos decidir, no podíamos abrir una cuenta de banco, no podíamos autorizar
una salida del niño de la escuela. Pero ahorita Cuando sí, se nos pues eso. reconoce como ciudadanas Ajá. y dueñas de nosotras mismas, entonces ya ni ahorrar ni nada, que no se ponen así con los gases invernadero, ¿eh? Ahí no dicen, ay, no vamos a echar gases por ahorrar, no vamos a ahorrar gases. Ahí no, ahí el ahorrar les da un poco igual. Exactamente, exactamente. Son esas incoherencias, ¿no? Entonces, toda esta reflexión la llevo y he construido esta pieza de Calladita te ves más bonita. Estoy construyendo otras y también una de Descolonízate con una cierta metáfora visual por ahí, pues evidente, ¿no? No podemos decir que está, que está oculta. Y así, ¿no? Entonces, cómo el lenguaje nos va construyendo y lo importante que es, lo importante que es saber nombrar. Y tú que estás en esto de la palabra, de verdad me he encontrado mujeres que yo llamo donadoras de palabras, porque así como tú para mí eres una gran donadora de palabras, porque me has dicho palabras que me han ayudado a pensarme, a pensar ciertas cosas, a hacer conscientes ciertas cosas, a descubrir, ¿sabes? Y para mí eso es invaluable y está en la palabra. Y por eso yo creo que bordo texto mucho también, porque considero la palabra sagrada. Aquí me pasó una cosa con una abuelita maya, amiga mía, doña Sebastiana, que, bueno, me ha contado muchas historias y algunas pues no se pueden compartir, quedan de amigas entre nosotras, ¿verdad? Entre ella y yo. Pero esta sí la puedo compartir en que ella me cuenta, y además tiene que ver con lo de la muerte, me cuenta que su esposo unos días antes de morir sabía que iba a morir. Porque aquí tienen un nombre, en la lengua maya tienen un nombre para definir esto. Cuando una persona sabe que va a morir, su padre así fue, sabía que iba a morir, avisó a todos los hijos, se despidió y se acostó y murió. Entonces, para mí eso es como estar súper conectados Total. a la naturaleza. Entonces, me decía que su esposo, antes, bueno, estas mujeres que aprendieron el español ya con 40, 50 años, son bilingües. Entonces hablan la maya, que le llaman así, y hablan el castellano, ¿no? Entonces me dice que su esposo, unos días antes de morir, le dijo, mira, yo voy a morir, tú todavía estás joven, estás bella, busca otro compañero. Dice, y yo me puse a llorar, dice, porque me lo estaba diciendo en la maya. O sea, para ella era, me lo está diciendo en la maya, es verdad. O sea, como si tuviera más valor esa lengua que el castellano, que no es propio, ¿no? Entonces, para ella me está diciendo, si me lo hubiera dicho en castellano no lo hubiera creído, pero me lo dijo en la maya. Entonces, yo me he dado cuenta de estas cosas, como lo sagrado de la palabra, ¿no? O sea, eh, y lo capaces que tenemos que ser de vivir en coherencia entre lo que pensamos, lo que hacemos y lo que decimos. Qué tan importante es lo que decimos también, ¿no? Entonces, creo que tú como poeta increíble, que te admiro, tienes en tus manos como ese don, ¿no? Y esa capacidad y estás investigando en cómo nombrar desde la esencia las cosas. Porque finalmente, no sé, en poesía yo creo que también se repite en los temas, ¿no? Así como No, en otros claro. rituales, pero está en cómo lo dice uno desde la esencia, ¿no? Desde, te lo digo, pero te lo voy a decir desde acá, ¿no? Desde mis entrañas, desde lo que sé, ¿no? Sí. Algo así, no sé. Sí, yo creo que sí, tienes mucha razón en esto que comentas. A mí me parece que, claro, todos tenemos que buscar el lenguaje o el lugar. Hay veces que nos tenemos que inventar lenguajes para que esto pasa mucho entre parejas, ¿no? Entre parejas siempre se genera un lenguaje que une a la pareja en los mimos, en los cariños, en los arrumacos, en ese tipo de cosas. Y es un lenguaje que tiene que ver con crear palabras nuevas, con crear términos en los que no vengan cargados de base, ¿no? Que puedan ser términos a los que meter el significado que te hace sentir hogar, que te hace sentir bien o que te hace sentir querido o querida. Eh, en ese sentido, me parece que todos tenemos, más allá de los poetas, es verdad que, bueno, los poetas, los escritores y escritoras, yo qué sé, las filólogas, las académicas, las investigadoras, las artistas, tenemos un interés por investigar las herramientas a nuestro alcance para poder expresarnos, comunicarnos, seguir
transportando a lo largo del tiempo estas ideas y estos conceptos, pero cada humano somos un agente cultural, somos un agente de la palabra, cada una de nuestra palabra y luego muchos bilingües y multilingües. Quiero decir que a mí eso me parece una locura máxima porque a mí me cabe, iba a decir, me cabe un idioma en el cerebro, pero me cabe menos de un idioma, ya lo digo, porque ojalá y conociera yo todo lo que se puede conocer del que yo llamo mi idioma, ¿no? Como para conocer más. O sea, a mí eso me parece una locura. Eh, pero efectivamente, todos los idiomas vienen de raíces muy antiguas y conocer esas raíces lo que nos hace es todo el rato nutrirnos. Es como, de verdad que hay veces que digo, madre mía, si es que parecimos planticas, ¿no? Acudimos, cuanto más además, cuanto más mayores nos hacemos, más acudimos a las raíces para que nos llegue antes el alimento, para que nos llegue antes ese sustrato, ¿no? Esas cosas que podemos deducir de los vestigios y de los restos que nos quedan. Yo creo que sí que la poesía, una de sus objetivos es el de nombrar y es el de significar y resignificar todo el rato y reelaborar, ¿no? El lenguaje no se termina nunca. Comentaba yo esto de las parejas, porque quiero dar, antes de que se acabe este encuentro, que me da pena porque es que tenemos muchas cosas de las que hablar, pero sí que me gustaría como mencionar un proyecto que tienes junto a Ana Vázquez, junto a Ana Musma, que la hemos mencionado antes, compañera artista, y que se llama Ignífugas, ¿no? Ignífugas Sí, no, me somos emociona ignífugas. mucho. Sí, ignífugas somos, me encanta. Además, pues somos un colectivo, Ana Musma y yo, de dos, somos un colectivo de dos, ¿verdad? Mm. Y pues yo admiro muchísimo a Ana, la verdad, como artista, como persona, y estoy muy contenta que hicimos este colectivo que nació en pandemia, que a nosotras nos pasa igual, ¿no? Así como contigo, ¿no? Que parece que nos conocemos de toda la vida y hay mucha afinidad en sensibilidad. Entonces, ella hizo una pieza para una exposición, Rostros de Libertad. Yo hice una pieza para mujeres mirando mujeres. Ahí se me ha ido las resilientes, memorias imborrables, y se parecía, ¿no? Entonces, bueno, veníamos ya tramando el hacer algo juntas y tal, y la pieza que yo hice es de Tripas Corazón, no sé el título de ella, pero bueno, pueden buscar en redes ignífugas y la van a ver. Entonces, las dos estábamos hablando de resiliencia, ¿no? Porque ese de Tripas de Corazón, que todavía está ahí el lenguaje, ¿no? Del que hablábamos, pues, bueno, mejor que lo vean, porque no lo voy a describir. El caso es que nos unimos y hicimos ignífugas, porque como ella dice, no nos quemamos, ¿no? Y entonces, pase lo que pase, Las estamos que no ardemos. las que no ardemos, nada del ave fénix ni nada, o sea, es que nosotras ni ardemos, nos pase lo que pase, ahí estamos en lucha y con la necesidad de hacer arte, y este proyecto pues nace con la idea también de hacer esto que te hablaba, ¿no? De otra manera de estar en comunidad, otra manera de hacer tribu, de relacionarnos, hacer proyectos de arte colectivo, colaborativo. Ana ya tiene trayectoria en Corrillos y ya tiene trayectoria de hacer este tipo de arte colaborativo, yo menos, pero tengo, o sea, menos en este sentido de que mi obra artística sea un proyecto de arte colaborativo, pero también he hecho muchas cosas de talleres, sobre todo de arte, buscando colectividad, ¿no? O sea, buscando, ¿cómo sería? Aportar algo a la comunidad, ¿no? Entonces también tengo este interés social. Entonces nos unimos, ¿verdad? Y creamos este colectivo y estamos haciendo un proyecto muy bonito, que no sé si me da tiempo a hablarlo, Claro. ¿sí? Que es Sí. de desmitificación del amor romántico. Entonces, hicimos mucha reflexión, así un Zoom como este que estamos haciendo, donde platicamos mucho, 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 varios así platicando. Y entonces hablábamos de, en un principio, la esferidad de la existencia, la diosa es circular y muchas cosas así. De ahí fue derivando este proyecto de desmitificación del amor romántico, y concretamente se llama Ni sufridas ni amargas. Lo hicimos uno virtual
un corrillo virtual y un corrillo presencial, proponiendo a las participantes un juego de desarmar frases, y nuevamente aquí viene el tema del lenguaje, ¿no? Desarmar frases que consideramos que están enfermas de patriarcado, ¿no? Porque son frases que nos han inculcado desde las películas de Walt Disney, no sé, desde el cine, tal, y que tienen que ver con el amor romántico. El amor romántico entendido como ese amor en el que los roles de género están situados de esta manera, ¿no? La mujer es sacrificada, abnegada, lo da La que todo, espera, la que espera, la tal, tal. rescatada. La rescatada, exactamente, ese es el amor romántico, y el hombre pues es el príncipe azul, el que tiene todas las herramientas y es el que te salva y tal. Y que muchas hemos sido educadas, a lo mejor no familiarmente, pero sí en un contexto donde era el amor romántico. Y entonces, ¿qué tan daño nos ha hecho eso? Entonces, nosotras hablábamos del lenguaje enfermo, que esta palabra de lenguaje enfermo fue una donación también, ¿no? Para explicarnos. Estaba haciendo yo un curso con el poeta Mohsen Emadi, y sobre videopoemas, y él hablaba del lenguaje enfermo y cómo la poesía sana el lenguaje, porque nombra desde la esencia. Entonces, imagínate, cuando yo oí esto, dije, gracias por esta donación que me explica tanto, y se lo comuniqué a Ana y dijimos, efectivamente, o sea, vibrábamos, el lenguaje está enfermo, el lenguaje del amor romántico, y lo vamos a sanar mediante estos actos psicomágicos, performativos, ¿verdad? Que son hacer un corrillo de mujeres y hombres que quieran participar y desarmar frases de amor romántico y bordarlas como deberían ser, ¿no? En un amor de justicia, de igualdad, cómo debería ser esa frase que está expresada bajo un rol de amor romántico. Y queremos construir muchas, las mujeres están bordando en tamaño tipo carta, tamaño carta, y vamos a construir con todas esas frases bordadas pues un manto sagrado nuevamente de protección contra el amor romántico. Que yo creo que hay muchas jóvenes que ya no están en el amor romántico, que están sanadas Bueno, de todo eso, pero hay muchas otras que no, y entonces lo necesitan, ¿no? claro, Necesitan esta reflexión. claro, en realidad es verdad que hay muchas jóvenes que ya no, pero también hay muchas que sí, porque no, el mundo no se desarrolla todo a la vez. Ni de la misma manera, ni de una manera, no tiene una única dirección. Somos muchas culturas, muchos pueblos, muchas personas, muchas personas. Y bueno, lo vemos constantemente, ¿no? Y lo vemos además en cómo se perpetúan en los grandes, en los medios de comunicaciones de masas, que su mismo nombre lo dice, bueno, pues el cómo se perpetúa la cultura y una educación que mantiene el statu quo y que hace que la mayor parte de la gente no se plantee estas reflexiones o no tenga siquiera tiempo de plantearse estas reflexiones, porque claro, no es que no tengan capacidad, es que lo que no les dejan es tiempo. Exactamente. Sí. Esto es así, ¿no? Es como, más libertad, más libertad, más libertad. Y es como, pero ¿y la libertad de estar un ratito tranquila y en silencio? Claro. Esa no Oye, la tenemos. ¿y cómo se normaliza la violencia a través de la palabra? ¿Sabes? Yo también estoy reflexionando mucho sobre esto, ¿no? Hay violencias simbólicas que se perpetúan por la palabra y porque lo damos porque así es. Entonces, lo que tú dices, si no te paras a pensar y a reflexionar sobre estas cosas, pues no las descubres. No es porque no tengas capacidad, sino porque no te has parado a pensar que esto que tú estás diciendo, mm, pues, pues te hace daño, ¿no? Algo así. A mí me parece muy valioso lo que haces precisamente por eso, porque ahora mismo que todo lo que está en nuestra mano reclama nuestra atención y por lo tanto nuestro tiempo, pararse a mirar qué dice la artista Mercedes Bautista, irse a un museo, tener un rato de sentarse a observar qué sucede a tu alrededor, poder hacer la compra en tu barrio de manera local y hablando con tus vecinos, se ha convertido en casi una utopía.
sea, yo hay veces que lo pienso y digo, yo quisiera tener de alguna manera, no la vida que tuvieron mis abuelos con respecto a determinadas cosas en las que sí se ha avanzado, sino a esa otra en la que su atención, su tiempo, su estrés no estaba supeditado a lo externo constantemente, ¿no? A quien reclamaba. Y mira que ellos finalmente tuvieron televisión y la televisión estaba encendida todo el día, todo el santo día. Pero bueno, esa es, por ejemplo, mi infancia, lo de que la televisión estuviera puesta todo el día, ¿no? Nos has hablado de muchas de tus obras, nos has hablado de Ignífugas. A mí solo me queda la última pregunta para hoy. Bueno, me quedan muchísimas preguntas y muchas conversaciones, espero tener contigo y sé absolutamente que las vamos a tener. Pero por hoy no te voy a poner en muchos más apuros y sí que me gustaría que para terminar nos hables de al menos tres referentes, tres mujeres que hayan sido muy importantes en tu desarrollo artístico, personal, lo que tú quieras. Tres referentes. Pues como te decía al principio, que contenta estoy ahora de tener tantos referentes porque no los tenía. No los tenía y entonces te puedo decir que todas mis amigas artistas y poetas las admiro y son referentes para mí. Ellas siempre me descubren y nos pensamos juntas como nosotras ahora y eso es un gran referente, ¿no? Sin esta red entre nosotras, no sé qué haría. Ese podría ser un gran referente todas, que no las puedo nombrar porque me podría faltar alguna y no, ¿no? Pero vosotras sabéis quiénes sois, ¿no? Amigas, artistas y escritoras. Y luego, pues así pienso, la primera vez que yo vi una exposición de Louis Bourgeois, para mí fue un gran descubrimiento. Fue decir, no estoy loca, fue decir, efectivamente existe otra manera de hacer arte, efectivamente hay, o sea, como un reflejo sanador en un espejo maravilloso, ¿no? Porque pues siempre tienes, depende de la sociedad en la que vives, te puede poner espejos esa sociedad donde te miras y ves como todo lo malo de ti o no te ves, ¿no? Y que cuando llegas a un lugar donde sí lo que te refleja es bueno de ti, algo así, ¿no? Me pasó, o Sí. sea, cuando vi Louis Bourgeois fue increíble para mí. Después ya, o sea, la vi en su primera exposición que hizo en el Reina Sofía. Después ya había más exposiciones y tal. Y luego te puedo decir que hice un curso reciente con Elizabeth Ross, que es una maestra que ha investigado mucho en arte y feminismo. Ella misma es un referente para mí. Y todas las mujeres que nos estuvo presentando durante ese curso, pues se convirtieron en referentes. Te puedo decir que yo he conocido recientemente a Judy Chicago y es un gran referente y yo estaba ignorante aquí como náufraga en el Caribe, ¿sabes? Porque llevo muchos años por aquí y muchas veces me siento náufraga. Tengo por ahí un poema que ya te compartiré de la náufraga. Y entonces esa, por ejemplo, pues también un gran referente se convirtió. Y miro mucho la obra de Marina Vargas, que con su valentía y su posicionamiento, y yo que me andaba cuestionando mucho sobre el canon que nos excluye a nosotras y a otros muchos artistas pertenecientes a etnias o pertenecientes, ¿sabes?, afuera ¿no?, de la hegemonía cultural. Y entonces me andaba cuestionando mucho eso y ella está haciendo un proyecto sobre el canon y entonces es así como, qué maravilla, pues yo a guardar silencio porque ya no tengo, o sea, ya no voy a decir, o voy a decir algo, ¿no?, inspirado quizá en su trabajo o ¿cómo sería? Alimentado, ¿no? Porque ella ha dicho, ¿no?, muchas cosas en relación a esa, también me interesa. Y así te podría nombrar muchas ahora, pero si tú me llegas a preguntar cuando yo era jovencita, te hubiera dicho, ¿qué cuál? No, no sé, no existen. Sí, es verdad, ¿no? Hay un peligro y es que eso, si no se menciona, si no se nombra, si no se dice, puede que lleguemos a pensar que no existen. Pero mujeres ha habido
toda la historia de la humanidad, todo Exactamente. el tiempo, en todas partes, y no estaban metidas en una caja ahí dobladitas como si fueran piezas de, qué sé yo. Quiero decir, estaban ahí actuando, haciendo historia y haciendo vida, y manteniéndola. Y, en fin, todo esto. Hay que desempolvar, hay que utilizar los pinceles para más que maquillarnos y empezar a quitar el polvo del olvido, porque lo que hace que las olvidemos es que dejemos que se pose ahí el polvo. Claro. Pues hay Eh, muchas mujeres ahora, rescatando genealogías. Y es que se me sí, vienen un montón de nombres, pero no acabaríamos la conferencia. yo te Entonces diría ya, lo que siento mucho a las desde, que no nombré, pero ahí desde estáis. que el feminismo es feminismo, hay mujeres empeñadas en que la historia de las mujeres no se borre. Y Sí. no se borre, sino además de levantar ese manto de polvo. Ay, fíjate, yo Eh, estoy viendo aquí Mónica Mayer, por Dios. claro, Mónica mira. Mayer, que no se me olvide. Mónica Hombre, lo Mayer. bueno es que esa referencia se ha estado viendo todo el rato. Ah, sí, lo bueno. Joder. Acabo de ver, digo, ay, es que hay muchas, de verdad, muchas amigas. Hay Hay muchas. muchas y hay que celebraros a todas. Querida amiga, para mí ha sido un placer esta charla. Yo sé que voy a tener la gran suerte de seguir conversando contigo, eh, pero en este momento, todos vosotros que estáis y todas vosotras que estáis ahí viendo y mirando, aquí se acaba, aquí se acaba. Esperamos que la hayáis disfrutado. Eh, dinos algo tú antes de que yo les suelte spam. Bueno, pues de verdad estoy muy agradecida. Siempre es un gusto, una alegría inmensa hablar contigo, Nares. Y bueno, ya han visto que me gusta mucho hablar con Nares, pero me gusta mucho hablar en general. Espero que lo hayan disfrutado, que haya podido aportar algo, ¿no?, a sus vidas. Y eso es todo. Muchas gracias, muchas, muchas gracias. Y que tenéis aquí abajo enlaces para buscar a Mercedes en Instagram, en redes sociales, su página web, que ahí tenéis un montón de imágenes más, aparte de las que habéis estado viendo mientras charlábamos. Que por supuesto, si quieres enterarte de todo lo que hacemos en Ediciones Deliciosas, te apuntes gratuitamente a la newsletter. Ahí te contamos, pues una vez al mes o una vez o dos veces al mes, todo lo que vamos haciendo, todo lo que se nos va ocurriendo. Te puedes apuntar a actividades y, por supuesto, si quieres apoyar el proyecto, puedes apuntarte a Patreon, y ser uno o una de nuestras mecenas, que nos ayudáis muchísimo, que sin vosotras no podemos seguir haciendo esto que hacemos y que ya veis lo importante que es. Bueno, que nos vemos en la próxima. Hasta luego. Gracias, gracias. A ti. Madre nuestra que estás en el origen de la palabra, busco tu nombre en la memoria de mis manos, en el aliento susurrado de tu canto. Tu cuerpo redondo es nuestra casa, la voluntad que emanas nos levanta dignas frente a los espejos. Haz que el pan tome su forma mientras creo. Permítenos la conexión con el corazón de la tierra cuando miramos al cielo buscando adentro. Perdónanos cuando damos la espalda a lo sagrado de la existencia. La danza de la noche son nuestras ofrendas. En nuestras entrañas no hay tentación, solo la alegría de lo vivo. El mal mora en los miedos no enfrentados, en las sombras no abrazadas. Libéranos del sueño y del letargo en la cueva del olvido. Amemos, amemos, amén.